gente? Espero que estén muy bien. Hoy no sé si se dieron cuenta acerca del viaje que hizo Milei hacia El Salvador después de reunirse con los CEOs en Estados Unidos y fue a presenciar la investidura del segundo mandato de Bukele porque fue reelecto. Ya sabemos que Bukele ha implementado una política de seguridad realmente impresionante que ha impactado de forma muy positiva tanto para la sociedad como para su imagen. Y pasó El Salvador de ser uno de los países más inseguros, que más roban, que más delitos se cometían, a uno de los más seguros y en los que más se respeta la ley. Veamos lo que dijeron. Qué placer conocerte en persona, la verdad. Gracias. Igualmente. ¿Cómo es esto de ser reelecto? Es necesario. Sí, obviamente. Cuando uno emprende reformas... Claro, no alcanza el tiempo. Pero bueno. Y menos reformas profundas como las que estás haciendo. Requieren que arranquen en momento y luego que cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato. Entonces necesita poder administrar los frutos. Nosotros también la estamos remando por eso. Claro. Pero afortunadamente está funcionando. Sí. Logramos bajar rápido la inflación. La inflación mayorista de viajar a un... Y también a dónde se dirigía, que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron. Exactamente. Sí, esos contrafácticos a veces la gente no lo internaliza. Claro. Pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a percibirlo y de hecho el 85% de la población creía que iba a ser hiper y hoy ese número está abajo del 20%. Bueno. Así que, digamos, la están viendo. Sí, claro. Nosotros hacemos la referencia, ¿la ven o no la ven? Lo he visto. Te hubiera traído un gorro de esos, entonces. Bueno, ahí vimos la conversación que mantuvieron los dos grandes mandatarios, en el que ya sabemos que están realizando un muy buen trabajo ambos. En Argentina ya sabemos que se bajó la inflación 16 puntos porcentuales desde diciembre. Realmente se ha desplomado y han hecho un excelente trabajo para domar la inflación. Y han tenido un superávit fiscal que le ha ayudado muchísimo a Milei a poder mantener la moneda estable. Y también muy importante, hablaron de la posible hiper que esperaba la gran mayoría de las personas argentinas en un 86% cuando Milei asumió en diciembre y que ahora se desplomó y cayó a un 25% de personas que creen que va a ir a una hiper argentina. La gente notoriamente se ve con más confianza en el gobierno de Milei y eso se ve por su credibilidad, por su honestidad, por decir las cosas tal cual son. Y eso le da más esperanzas a la gente con el proyecto de la libertad, del crecimiento económico y de la prosperidad. Bueno, y Milei ya es tan popular que todos lo conocen. Bukele habló sobre la gran incidencia que tiene Milei tanto para Argentina como para todo el mundo. Y Bukele dio una premisa que, según él, lo voy a comentar más tarde, pero gracias a que estaba conversando con el presidente argentino Javier Milei, la lanzó. Y es que le están haciendo un posible atentado a los presidentes. Gracias. Y aquí por suerte no va a estar, allá está un poco caliente, pero aquí estamos. Acá la aire acondicionado, sí. No, como Buenos Aires en verano. Ponele. Sí. No, estamos contentos de tenerlo y no solo nosotros, todos los salvadoreños también. Eso me sorprendió muy gratamente. Sí, la mayoría de presidentes de otros países latinoamericanos que se ven ellos, digamos, sí saben, como dicen presidente de tal país, la gente ubica, ¿no? Pero en tu caso no. En tu caso la gente sabe quién es Milei. Me sorprendió. Bueno, ayer voy a contar una infidencia que no voy a publicar. Ayer encontramos un intento de acto de terrorismo. Esa idea era poner unas bombas en unas gasolineras. Por suerte se detuvo. Pero cuando está el policía, me enviaron el audio del interrogatorio a uno de los y el policía le dice, ¿y por qué? Decime la verdad, ¿por qué lo hiciste? Dice, no me digas que es por ideología, le dice, porque ya Milei ha dicho lo que es ideología es. Pero dice un policía, un policía interrogador a un terrorista. Le dice, ya Milei les explicó lo que es ideología. Claro. Es una cosa, no es a nivel político, o a nivel, obviamente también, ¿no? Sino que es a nivel
del trabajador, a nivel del pueblo, a nivel de los profesionales, a nivel de la gente que policía, bombero, soldado, doctor. Hay mucho apoyo. Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo es que la gente que la gente abrace las ideas de la libertad. Entonces ya cuando viene desde abajo no hay forma de pararlo. Y digo, porque uno sabe que la lógica del político convencional, que no es nuestro caso, es un captador de votos y el tema es que cuando la gente pide las ideas de la libertad, aún los políticos profesionales que se dedican a decir a la gente lo que quieren oír, aún en ese caso van a tener que hacer el tiro hacia la idea de la libertad. Me parece que ese es el logro más importante, porque si vos lo tratás de hacer desde arriba hacia abajo, digo, a veces es mucho más difícil. Claro, la gente no lo absorbe. Exacto, entonces digo, el tema de la batalla cultural... Es que los tiempos, digo, yo... Bueno, el cambio cultural que se ha hecho es impresionante, en gran medida por los aportes que ha hecho Milei en cuanto a la divulgación de las ideas de la libertad, porque ya vemos que los niños han girado y los adolescentes a las ideas de la libertad, a ser liberales, porque buscan un mejor futuro para sus vidas. Que el socialismo, que ya lo han probado por muchos años, no le han brindado un futuro próspero y con oportunidades. Ya vemos cómo es la realidad argentina, con una inflación realmente elevada y un estándar de vida muy malo. Es por eso que la gente se cansó de vivir en la miseria y buscan por medio del trabajo salir adelante y que no le anden regalando las cosas, porque eso a la larga va a traer consecuencias que ya se han vivido de forma evidente en Argentina. Veamos que Milei no fue el único que asistió a la asunción de Bukele, sino que lo hicieron grandes figuras, grandes personalidades, como el rey de España, Felipe VI, que ya sabemos que hubieron rifirrafes entre Pedro Sánchez y Milei, con el tema de que Pedro Sánchez lo insultó, después Milei respondió y quedó realmente un conflicto que sigue hasta la actualidad. Y veamos en detención cómo fue el saludo entre el rey de España y Javier Milei. Bueno, no sabemos si a priori ya se habían saludado, pero convengamos que fue un saludo poco cálido. Ya sabemos la tensión que hay entre los mandatarios de España y Argentina. De hecho, hasta Pedro Sánchez no quiere dejar a Milei pisar más España, ya lo ha dicho. Y eso que Milei tiene una gira a Europa, donde incluso se va a juntar con Pedro Sánchez en el G7. Y se va a reunir no solo con Sánchez, se va a reunir con otros mandatarios realmente importantes y que son de relevancia mundial, como Macron, presidente de Francia, en junio, es decir, este mes, y va a ir a la Conferencia de la Paz, donde fue invitado por Giorgia Meloni, la mandataria, la presidente de Italia, que es muy afín a las ideas de la libertad, a la prosperidad, a las ideas que pregona Milei. Y en la Conferencia de la Paz se van a topar con Pedro Sánchez y se van a tener que tomar una foto en conjunto con Milei. Y entre medio, como si eso no fuera poco, va a viajar a España a recibir un premio en el Instituto Mariana como el mayor divulgador de las ideas de la libertad actual. Pero veamos en detalle cómo va a ser la gira de Milei, a qué países va a ir y a qué actividades se va a reunir tanto con Pedro Sánchez como los otros mandatarios. Bueno, la gira de Javier Milei a Europa, a Estados Unidos está terminando. Estados Unidos y El Salvador está terminando. Hoy vuela para El Salvador. Hoy vuela para El Salvador para la reasunción presidencial de Bukele, pero la gira que viene ahora a mediados de junio para Europa se va extendiendo. Te empiezo por la novedad de ayer. La novedad de ayer a la noche fue que se confirma que va a haber un encuentro con Emmanuel Macron de Milei en París. Le suma una escala más que empieza con una reunión, hay una cumbre del G7 en Italia.
donde se va a tener que ver, esto estamos hablando a partir del 14 Pero de ahora junio. Pedro Sánchez ahí. Se lo va a ver a Pedro Sánchez, le guste o no le guste, y no solo eso, sino que le guste o no le guste a Sánchez, se va a tener que sacar una foto con Milei, la foto de familia, La foto de todos, sí. del final de la cumbre del G7. Ubíquenlos al lado a ver qué pasa. Claro. Viste, tienen Yo ubicación. calculo que lo pondrán. Uno es miembro pleno, el otro es invitado especial. Invitado por Meloni, ¿no? Invitado por Giorgia Muestra la afinidad ahí. Por Giorgia Meloni, que la afinidad es absoluta. Afinidad también, esto lo puede decir mejor Darío, que está teniendo Meloni con Macron dentro del juego de europeo directo interno, pero que está teniendo mucha más cercanía, a pesar de la diferencia ideológica, que la que tenía antes. Cosa que calculo que le debe gustar mucho a Milei también. Después hay una cumbre en Suiza que está convocada por Zelensky, una cumbre de la paz. Correcto. Donde también va a estar. Creo que ahí a Sánchez lo ve. Me parece que Sánchez también participa de esa cumbre de la Que paz. Sánchez, Zelensky, el último presidente que vio fue Sánchez. Claro. Estuvo hace unos días en España justamente porque España comprometió apoyo. Así que también ahí va a estar. Después al Instituto Juan de Mariana en Madrid, donde va a pisar el territorio madrileño, le van a dar el premio Juan de Mariana en Madrid. Milei va a hacer una gira realmente impresionante y en el que va a estar en la capital de España, en Madrid, y va a recibir su premio en el Instituto Juan de Mariana de la persona más influyente en las ideas de la libertad, y eso es muy importante. Y mientras todo esto ocurre, en Argentina se le está acusando a Sandra Petuelo, que es la ministra de Capital Humano, de corrupta. Y eso porque había echado a 52 funcionarios que ella decía que eran corruptos, y los periodistas acusaban que esos 52 funcionarios ocupaban grandes cargos en la administración, ya sea como Pablo de la Torre, que es una persona que ya está acusada de corrupción, y son muy claras sus pruebas. Veámoslo. Primera reflexión sobre escándalo de los alimentos. ¿Tenés alguna reflexión? Bueno, yo creo que hay dos etapas de los alimentos. Primero, todos los descubrimientos que se hicieron de capital humano, de lo que pasaba con los comedores. Los actos de corrupción. Los actos de corrupción, claro, que pasaban de los comedores. Y después las ineficiencias que dejó el gobierno anterior, que hacen que nosotros tengamos que corregirlas. Y por supuesto, cuando venís de un error, puede haber circunstancias como la que vivimos estos días. Pero todo parte de que tuvimos 20 años la Argentina intoxicada por personas que decían que representaban a un grupo de la sociedad, a la gente que tiene una necesidad, que lo hacían de manera incorrecta. Se beneficiaban con los pobres. Vivían de los pobres. Eran de... gerentes de la pobreza. Todos los términos que se utilizaron eran correctos. Fue una de las circunstancias que hizo que se conforme la Libertad Avanza. Porque lo que se tomó, la decisión es: nosotros no negociamos con estas personas. Porque lo que hacían los dirigentes políticos era sentarse ahí, ponerse en una mesa y ver cómo contenerlos para que no corten la calle. Nosotros dijimos: los corte calle no van más, y ustedes no representan a nadie porque ustedes no los votaron. O mejor dicho, los votaron y no consiguieron los votos suficientes para tener la representación. Ok, ese es un tema. Ahora, el escándalo de los alimentos que estaban allí, que no fueron repartidos. El tema es qué alimentos se compraron, por qué había tanta yerba. Entonces, un error genera que otras circunstancias no salgan como a uno le gustarían. Okay. O sea, no quiero justificar a nadie porque está mal. El tema es que nosotros venimos de 20 años de que hacían desastres. Entonces, a veces tenés estas circunstancias que no son deseadas. Y después hay una convicción de este gobierno de ir corrigiendo las cuestiones que estaban mal y las cuestiones que capaz se cometen errores también en esta Como por gestión. ejemplo el escándalo de los contratos truchos que encontraron debajo de la Torre. Bueno, todo lo que tenga que ver con contratos truchos, con circunstancias que generan todas esas dudas, este gobierno lo va a sacar a la luz y lo va a decir el propio gobierno. Y se va a tratar de esclarecer. Porque acá se vino a hacer una política transparente, no se vino a vivir de la política. Y creo que está claro. Porque la idea es achicar el Estado. Y si achicás el Estado, seguramente que negocios no se pueden hacer. Cuando la mejor manera de combatir la corrupción es achicando el Estado. Porque donde más corrupción hay, es cuando alguien administra la de todos. En el sector privado no hay corrupción, porque es la propia. Entonces no te vas a estar haciendo corrupción a vos mismo. Ahora, puede haber corrupción del privado con lo público. Por supuesto, ahí sí. Por eso hay que achicar el público, para que el privado no tenga la posibilidad de hacer ese tipo de negociados que están mal. Ok. Ahora, como en el mandato anterior el Estado era extremadamente grande, y como era tan grande siempre van a haber casos de corrupción evidente. Y ahora, como hay casos de corrupción, ¿qué va a hacer Milei? Porque Milei ya dijo que la corrupción era ensuciarse las manos y quedar con una muy mala imagen. Y
lo que ha hecho Milei es afuera Inca, afuera el INADI, le cortó a Beliboni, a los gerentes de la pobreza, pero como ya se sabe que Pablo de la Torre, que era un funcionario de Capital Humano, es acusado de corrupción, lo tiene que echar. Porque es muy importante el tema de actuar en contra de la corrupción y no hacer lo que se hacía en la vieja política. Veamos un resumen de lo que ha hecho Milei en contra de la corrupción. De una, lo primero que hizo fue afuera del Ministerio de la Mujer. Después avanzó. Telam, afuera. Listo, chao. Después avanzó. Dijo INADI, afuera. Listo. Después que vino el Inca, desfinanciado, listo, afuera, chau Inca. Después vinieron los intermediarios de los planes sociales, los gerentes de la pobreza, afuera. Después los 5.000 autos del Ministerio de Economía, afuera. Pero ahora hemos tenido una gran novedad, que es corruptos afuera. ¿Afuera? Me pregunto yo. ¿Afuera? Entre signos de pregunta. El gobierno de Milei ha tenido su primer caso. ¿Supuesta corrupción? No, es corrupción. Ya no es más supuesta corrupción. Pablo de la Torre en Capital Humano. ¿Qué dijo Milei hace algunos días? Dijo, la corrupción es ensuciarse. Si hay un corrupto, lo echo. A ver. ¿Qué sería ensuciarse hoy? La corrupción es ensuciarse. Robar es ensuciarse. ¿Hay más corrupción de la que mucha gente imaginaba? De lo que la gente imaginaba, seguro. A mí no me sorprende lo más mínimo. Milei sabe que en la nueva Argentina, si es que hay una nueva Argentina anticasta, hay muchos jueces lijos de la vida, ¿no? Pero bueno, en la nueva Argentina no hay lugar para los corruptos, no hay lugar para robar. Ni ruta, ni trenes, ni energía. ¿Estamos de acuerdo? Ni planes, ni mucho menos con la comida. Ni mucho menos con la... A ver si entendemos esto. Venimos de una cleptocracia. Bueno, lamentablemente, en el mismo espacio de La Libertad Avanza hay nepotismo. Hoy día se supo sobre una senadora que tiene hasta 15 asesores, donde dentro de esos 15 asesores, 7 son familiares, y Milei reaccionó inmediato, llamó al periodista y dijo que si no lo echa de forma inmediata a esos asesores, ella afuera. Aunque eso represente un menor apoyo en el Senado y quizás sea más difícil pasar la ley bases por eso. Pero la traición está siempre y hay que tener en cuenta que incluso los mismos de La Libertad Avanza pueden traicionar y pueden hacer gestos de corrupción que pueden afectar muy negativamente al gobierno de Milei. Esperemos que todas estas personas que están acusadas de corrupción, de nepotismo, de incluir a muchos familiares en cargos públicos sin trabajar, siendo asesores, que impere una nueva forma de hacer política desde la honestidad y no aprovechándose de cargos públicos, de incluir a toda la familia como asesores, tener 15 asesores siendo un senador, eso es impresionante, y meter a toda la familia para que cobre de los impuestos que paga la gente de bien, que trabaja, que se esfuerza desde el sector privado y produce bienes que genera una mayor prosperidad a todo el país. Ahora quiero saber qué opinas acerca del viaje que va a tener Milei hacia Europa. ¿Opinas que Pedro Sánchez y Milei se van a llevar bien o va a seguir estando la disputa y la rivalidad que siguen teniendo? ¿Qué opinas de los casos de corrupción y de nepotismo que se ha visto no solamente en los gerentes de la pobreza como Beliboni, como Grabois, sino que también en el mismo espacio de Javier Milei, lamentablemente? Déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós.